Por fuera del foramen rasgado hay una impresión en el vértice de la porción petrosa del hueso temporal para el ganglio del trigémino. En la superficie anterior del peñasco existen dos surcos para nervios. El surco medio más grande contiene el nervio petroso mayor, un ramo del nervio facial. El surco lateral más pequeño es para el nervio petroso menor, un ramo del plexo timpánico. El nervio petroso mayor penetra en el foramen rasgado en posición profunda con respecto al ganglio trigeminal, y se une al nervio petroso profundo, cuyas fibras simpáticas rodean la arteria carótida interna, para formar el nervio del conducto pterigoideo. El nervio petroso menor viaja hacia adelante por el foramen oval. El nervio abducens realiza una curva aguda a través de la punta del peñasco, en posición medial con respecto al ganglio del trigémino. Ahí, sale de la fosa craneal posterior y entra en el seno cavernoso. La eminencia arcuata es una eminencia redondeada en la superficie anterior del hueso petroso producida por el conducto semilunar superior. El techo del tímpano, una fina lámina de hueso, es una extensión hacia adelante de la parte petrosa del hueso temporal y colinda con la parte escamosa del hueso. Desde atrás hacia adelante, forma el techo del antro mastoideo, la cavidad timpánica y la tuba auditiva. Esta lámina más fina de hueso es la única barrera importante que separa la infección en la cavidad timpánica del lóbulo temporal del hemisferio cerebral. La parte media de la fosa craneal media está formada por el cuerpo del hueso esfenoides. En el frente se encuentra el surco del quiasma, quiasmático, que está relacionado con el quiasma óptico y conduce por fuera al conducto óptico de cada lado. Detrás del surco hay una elevación, el tubérculo de la silla. En la parte posterior de la elevación hay una depresión profunda, la fosa hipofisiaria, silla turca, que alberga la hipófisis cerebral. La fosa hipofisiaria está delimitada por detrás por una lámina cuadrada de hueso llamada dorso celar. Los ángulos superiores del dorso celar tienen dos tubérculos, conocidos como procesos clinoides posteriores, que proporcionan inserción al borde fijo de la tienda del cerebelo. El seno cavernoso está directamente relacionado con el costado del cuerpo del esfenoides. Por su pared lateral alberga los NC3 y 4 y las divisiones oftálmica y maxilar del NCV. La arteria carótida interna y el NCV pasan hacia adelante a través del seno cavernoso. Fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior es profunda y alberga las partes del cerebro posterior o rombencéfalo, el cerebelo, el puente, protuberancia, y la médula oblongada. Por delante, la fosa está limitada por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Por detrás, está limitada por la superficie interna de la porción escamosa del hueso occipital. El piso de la fosa posterior está formado por las porciones basilar, condílea y escamosa del hueso occipital y la porción mastoidea del hueso temporal. El techo de la fosa está conformado por un pliegue de la dura madre, la tienda del cerebelo, situada entre el cerebelo inferior y los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales superiores. El foramen magno ocupa el área central de la base y transmite la médula oblongada y sus meninges circundantes, las partes espinales ascendentes de los nervios accesorios y las dos arterias vertebrales. El conducto hipogloso se encuentra por encima del límite anterolateral del foramen magno y transmite el nervio hipogloso. El agujero o foramen yugular se encuentra entre el borde inferior de la porción petrosa del hueso temporal y la porción condílea del hueso occipital. Transmite las siguientes estructuras desde adelante hacia atrás: el seno petroso interior, los NC9, X y 11, y el gran seno sigmoideo. El seno petroso inferior desciende en el surco sobre el borde inferior de la porción petrosa del hueso temporal para alcanzar el foramen. El seno sigmoideo recorre el foramen para convertirse en la vena yugular interna. El meato acústico interno perfora la superficie posterior de la porción petrosa del hueso temporal. Transmite el nervio vestibulococlear y las raíces motoras y sensitivas del nervio facial. La cresta occipital interna transcurre hacia arriba en la línea media posterior del foramen magno hasta la protuberancia occipital interna. En ella se inserta la pequeña falce, os, del cerebelo sobre el seno occipital. A cada lado de la protuberancia occipital interna hay una ranura ancha para el seno transverso. Este surco se curva a ambos lados, sobre la superficie interna del hueso occipital, para alcanzar el ángulo posteroinferior o la esquina del hueso parietal. El surco pasa después a la porción mastoidea del hueso temporal. En este punto, el seno transverso se convierte en el seno sigmoideo.
El seno petroso superior tiene un trayecto en dirección posterior a lo largo del borde superior del peñasco en un surco estrecho, y después drena en el seno sigmoideo. Conforme el seno sigmoideo desciende hasta el foramen yugular, produce un surco profundo en la parte posterior del peñasco y la porción mastoidea del hueso temporal. En este sitio, se encuentra directamente por detrás del antro mastoideo. En la tabla 5A1 se resumen las aberturas importantes en la base del cráneo y las estructuras anatómicas que pasan a través de estos forámenes. Mandíbula. La mandíbula, o maxilar inferior, es el hueso más grande y más fuerte de la cara, y se articula con el cráneo en la articulación temporomandibular. La mandíbula está formada por un cuerpo en forma de herradura y dos ramas. El cuerpo de la mandíbula se une con las ramas a ambos lados en el ángulo de la mandíbula. Introducción al tronco encefálico. El tronco encefálico está formado por la médula oblongada, bulbo raquídeo, el puente, protuberancia, y el mesencéfalo, y ocupa la fosa craneal posterior del cráneo. Tiene forma similar a un tallo y conecta la fina médula espinal con el ancho prosencéfalo o cerebro anterior. El tronco encefálico tiene tres grandes funciones. 1. Sirve como conducto para los tractos ascendentes y descendentes que conectan la médula espinal con las diferentes partes de los centros superiores en el prosencéfalo. 2. Presenta importantes centros reflejos asociados con el control de la respiración y el sistema cardiovascular y con el control de la conciencia. Y 3. Contiene núcleos importantes de los CNC312.